Antes de comenzar, solo levánteme usted su mano. ¿Quién tiene necesidad de un milagro? Hasta los de afuera que pasaron oyeron y levantaron su mano. Todos tenemos necesidad de un milagro, ¿verdad? De un evento que pareciera que es imposible que se resuelva, pero Dios tiene el poder y toda la autoridad para hacerlo. Amén. Pero luego de repente dices, pues yo he esperado el milagro, pero no llega. No es por Dios, es por nosotros. ¿Está de acuerdo? Algo falta, algo no estoy haciendo bien, o me falta agregar para que esto suceda en mi vida. Amén. Empezando porque los apóstoles le dicen, Señor, ayúdanos a la incredulidad que traemos. En nosotros hay un depósito de incredulidad. Hay que vaciar ese depósito. ¿Está de acuerdo? Porque a veces pides creyendo que no va a haber. De entrada eso ya es algo que debe estar trabajándose. Ayuda a mi incredulidad, Señor, dice la Escritura. Porque sabe Jesús que tenemos una cantidad de incredulidad para empezar. Y esa es una tarea bastante interesante, ¿verdad? Pero creo que el día de hoy lo que voy a compartir contigo nos va a ayudar mucho. Todos necesitamos un milagro y yo quisiera que si tomas nota, ¿verdad? Le titules ahí, hoy es mi día. Hoy es mi día. Y quiero decirte que todos los días son los días en el que el Señor interviene, pero le quise poner ese título al día de hoy. Y habla sobre este tema. En alguna ocasión yo compartí un tema dirigido con Jairo, ¿verdad? El que su hija estaba muy enferma, que va y busca al Señor y se interrumpe, ¿verdad? Se queda parado. ¿Por qué? Porque hubo una mujer de flujo de sangre que detuvo todo el trayecto. Y Jairo se tuvo que esperar. ¿Se acuerda de esa prédica? Ok. Ahora me voy a enfocar. Ese fue un milagro, ¿sí o no? Pero me voy a enfocar en el que interfirió y que Jairo se tuvo que esperar. Imagínese la desesperación natural del papá porque su hija estaba agonizando y el Señor le dice, espérame tantito. Tú como padre, ¿cómo estarías? Comiéndote 5,000 uñas, ¿verdad? Digo, tienes 10, pero a lo mejor si tuvieras 5,000, a 5,000 te comes, ¿verdad? No me digas que son mujeres que se desbordan. ¿Hay mujeres que se desbordan aquí? Que la mente se las manda, quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Hasta el infinito y más acá, dice la película, ¿verdad? Pero bien, yo quiero entonces que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer del 24 al 34. Te repito, vamos a enfocarnos en esta mujer, en algunas cosas que nos enseña para lo que queremos nosotros todos los días, y que muchos me levantaron las manos, pocos no lo hicieron, pero bueno, pues entonces cuando necesites un milagro, qué bueno que Dios no te dice, aquella vez no levantaste la mano. Dios siempre está atento y escucha el clamor de sus hijos, ¿verdad? Dice entonces el verso 24, sigue con tu vista, y dice que Jairo, dice, fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, iba de peor en peor en peor, ¿verdad? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
poderosa declaración en fe, ¿verdad? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Wow. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella lo percibió, ella lo sintió. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, como que en un tono medio, como ¿qué te pasa? Voy a tratar de darle esa expresión, ¿me entiendes? Y le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado, por Dios? ¿Verdad? Sí, le voy a agregar un poquito ahí, ¿verdad? Dice, él ni siquiera los tomó en cuenta. Fíjate cómo Jesús tan hermoso, no toma en cuenta tus caídas, no toma en cuenta tus fallas, no toma en cuenta tus culpas, no, nada, ni las pela. Fíjate cómo es tan hermoso el Señor, ¿verdad? Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y lo único que le dijo Jesús, dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, ella sintió la sanidad, pero ya lo selló Jesús y dijo: ve en paz, eres sana de tu azote. Pum, para que no volviera, no regresara a ella de ninguna forma el problema de salud, ¿verdad? Ahora fíjate bien, vamos a ir revisando un poquito. Te dije que voy a desmenuzar un poquito el tema con esta mujer, porque dice, ¿verdad? Aquí no sabemos si tenía familia, no refiere la Biblia. Si había familia, no sabemos la edad de la mujer, tampoco lo refiere, pero tenemos solamente un dato trascendente importante. Dice, era una mujer que había estado enferma durante 12 años. ¿Te puedes imaginar? Bueno, las mujeres sí, nosotros no. Nosotros los varones nos enfermamos muy poco, pero cuando nos enfermamos no duramos mucho y vámonos para allá. ¿Cierto o no? Porque no tenemos esa capacidad de resiliencia y de resistencia fisiológica como las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, ¿verdad? Pero imagínate un padecimiento por 12 años. Te acostumbras a ese problema. Si es un dolor de cabeza durante años, de repente se te quita y lo extrañas. Ay, ¿y mi dolor de cabeza dónde está? ¿Sí te ha sucedido? El cuerpo y la mente además se acostumbra a ciertas situaciones de salud que pareciera que ya forman parte del diario y cotidiano vivir. ¿Sí o no? Yo lo veo con mi esposa, fíjate, ella trae un dolor de cabeza y hace sus cosas, trabaja, hace, lee, prepara y todo, y de repente voltea y dice: me sigue doliendo la cabeza. Digo: ay, caray. Y aparte de que te duele, ¿puedes estar tú haciendo las cosas? Pues sí, pues. La mujer puede hacer 5 cosas y puede tener 5,000 problemas y encima todavía sigue activa, ¿verdad? Pero bueno, creo que yo, si me doliera la cabeza, no tengo ganas ni siquiera de que me platiques nada, ¿no? O sea, el varón es así como más delicadete, medio más sangriche para las cosas. Pero bueno, somos fuertes en un aspecto, pero esa parte sí tenemos que reconocer que Dios ha capacitado a la mujer. Oye, para tener un hijo no es fácil. Cargar un hijo 9 meses. Y cada vez más. Digo, a mí me ves y yo creo que yo lo traigo desde hace muchos años, ¿no? ¿Cierto, no? Pero no es lo mismo, o sea, ese es un acumulativo, ¿verdad? Pero
pero un desarrollo de un varón es otra cosa, de un ser humano en el vientre de una madre es otra cosa. Hay cambios, ya de repente vienen los 8 o 9 meses, ya no duermen, ni se acuestan. Yo me acuerdo de mis hijos, ¿no? Entonces ya nomás están sentadas y tú te quieres dormir porque llegaste cansado del trabajo. Y mira, vete al sillón, yo me voy a la sala a dormir, etcétera, ¿no? Porque alguien, ¿verdad? No porque nos desentendamos, mujer, ya perdonaste a tu varón, ¿verdad? Hay que ir a trabajar, hay que ir descansado. Pero bien, son situaciones que Dios ha puesto en el organismo de la mujer con una alta capacidad, tremenda, asombrosa, de poder sobrellevar situaciones de problemas de salud. ¿Sí está usted de acuerdo? Bien. Sí. ¿Se oye mejor? Ya les veía como que querían agacharse cada vez que estaba levantando la voz. Pero bueno, entonces esta mujer había estado enferma durante 12 años. Voltea a la que está y al que está a tu lado y le dice, dice fácil, pero aguantarlos está complicado, solo con la ayuda de Dios. Pero fíjate, esta mujer era una mujer desgastada por la enfermedad. Y subraya la palabra desgastada, porque todos llegamos aquí desgastados, ¿sí o no? Hay algo que empieza a coincidir, ¿verdad? Lo que nosotros, cómo llegamos y a veces cómo seguimos desgastados comparativamente con esta mujer de flujo de sangre. Dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Ahora imagínate tú, imaginémonos todos a alguien padeciendo de flujo de sangre. Esta palabra es desgastada, la mujer estaba desgastada, pero esta palabra desgastada, en el contexto de lo que estamos viendo, significa lo siguiente: deteriorado, debilitado, consumido. Vuelvo a repetir, deteriorado, debilitado, consumido. Así que esa era la condición como llegó la mujer del flujo de sangre para acercarse a Jesús. ¿Te identificas con alguno de estos aspectos? Cuando tú llegaste con Jesús no llegaste entero, llegaste desgastado, debilitado, ¿verdad? Y consumido. Ahora hay 3 aspectos que esta mujer vivió. Vamos a ver los 3 aspectos. El primero es que estaba deteriorada, debilitada y consumida físicamente. El escenario físico no es algo fácil, porque en un flujo de sangre de 12 años seguramente tenía anemia crónica. ¿Está de acuerdo? Por tanta expulsión por el problema de sangre de su cuerpo. Tenía fatiga extrema, debilidad, muchos desmayos de manera frecuente seguramente, y la piel era pálida y amarillenta. ¿Sí? ¿Te vas dando cuenta el cuadro físico? ¿Verdad? También tenía problemas en el sistema inmunológico, porque bajan las defensas. Falta de hierro, vitamina B12, ácido fólico. Te voy a dar esa lista para que te des cuenta de la condición física de esta mujer, ¿verdad? Caída de pelo, uñas quebradizas, problemas de cauterización, de coagulación, de cicatrización, y una recuperación muy lenta comparado con alguien sano si hubiera una herida. ¿Voy bien, doctora? ¿Verdad que sí? Es algo terrible. O sea, ve la condición de esta mujer, ¿verdad? También tenía problemas cardiovasculares. Fíjate nada más cómo es que entendemos y debemos entender el deterioro, lo debilitado y consumido que estaba esta mujer físicamente, ¿verdad?
Tenía de repente latidos cardíacos acelerados, lo que conoces como taquicardias, ¿verdad? Hipertensión o hipotensión, generalmente hipotensión, que es la presión arterial baja, y esto provoca desmayos frecuentes, ¿verdad? Imagínate que iba de repente caminando y ¡pum! Y yo me acuerdo cuando mi mujer estaba con sus problemas muy graves de salud, iba al mandado y había un negocio de verduras que le tenía como un lugarcito por ahí, como una camita de hojas de lechuga, porque ya sabían como que en ese lugar de repente se quería desmayar mi esposa, y le decían: usted véngase para acá, señor, por si se siente mal aquí. Ya después me hablaban o me hablaba mi esposa y decía: ya, ven por mí porque me desmayé, y aquí con el de la verdura ya le tenía su lugar ahí. De repente se pareciera algo cotidiano normal, pero realmente es algo que tienes que aprender a llevar adelante si quieres salir adelante. Ahora fíjate, eso era físicamente, ¿sí? Pero también ella estaba deteriorada, repite conmigo: deteriorada, debilitada y consumida emocionalmente. ¿Te fijaste el reporte más o menos de la situación médica? De lo que implica el deterioro físico. Estaba complicado ya. Ahora lo emocional, esta mujer tenía desarrollado dentro de sus emociones un rechazo social, un aislamiento. En esa época, quien tenía este tipo de problemas era considerada una mujer impura. O sea que de pilón, como se sentía, imagínate el rechazo social, lo que generó a esta mujer. ¿Qué es lo que le genera cuando hay repudio de familiares, de amigos? Es un repudio social, o sea, es algo que estaba establecido. Entonces nadie la visitaba, nadie la quería ver. Ella tuvo que vivir con sentimientos de soledad. ¿Te has sentido así? De vergüenza, porque no es algo que te dé gusto que la gente te vea con ojos de repudio, ¿verdad? Te da vergüenza y abandono. Si puedes ver más o menos junto conmigo cómo era la condición de esta mujer, y además, aparte, la pérdida completa de la esperanza. Alguien en esa condición emocional no tiene esperanza. ¿Quién podría haberle ayudado? ¿Quién podría haberle ayudado? Dime. De manera natural, ni su propio pueblo, con la cultura que tenían, podían ayudarle, ¿verdad? Entonces, también había sentimientos de frustración. Qué panorama tan tremendo, ¿verdad? Dile que está a tu lado: no estoy así tan mal. De impotencia y de desánimo, porque ella no podía hacer nada para resolver el problema de flujo de sangre. Ella no podía hacer nada para transformar la cultura de rechazo, ¿cierto? Entonces había todos estos sentimientos. Pero había otra tercer área en el corazón de esta mujer, en la vida de esta mujer. Y vas a repetir conmigo: estaba deteriorada, estaba debilitada, estaba consumida económicamente, ¿verdad? Dice aquí el versículo 26: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahora esta mujer pudo haber estado en una condición económica muy bien, pero usted sabe, cuando viene un problema de salud, lo que implica el gasto médico. Es terrible, o sea, yo creo que la gente
normalmente trabaja para poder ver medio empezar un tratamiento porque ya se acabó todo. Porque así son los costos médicos. Tampoco vamos a decir, ay, es que son bien abusivos, que sí hay algunotes, ¿verdad?, que son muy abusivos, ¿verdad? Pero bueno, de alguna forma tenemos un sistema de salud local, estatal, que nos abraza, nos abriga y nos ayuda a sacar adelante estos temas, ¿verdad? Gloria a Dios, que estamos todavía con un esquema de salud que nos abraza en el estado aquí donde vivimos, ¿verdad? Y podemos sacar adelante esto. Pero se gastó todo lo que tenía, o sea que estaba económicamente out. Entonces imagínate lo que representó para esta mujer tener abundancia, tener una solvencia económica y al punto agregado a lo físico y a lo emocional, sin ni siquiera para pagar el pecero de donde vivía hasta donde se encontró con Jesús, o la pecera, ¿verdad? Alguien le ha de haber echado un ride. No sé, imagínate ese escenario, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención, después de que estamos estableciendo la condición de la mujer de flujo de sangre, ¿cómo te sientes tú en relación a tu condición personal? Muy diferente, ¿verdad? Y a veces pensamos de nosotros mismos, que a nadie más le ocurre lo peor, solo a mí me ocurre lo peor, ¿cierto o no? Solo yo tengo el problema al 100. Y aquí nos da la oportunidad la Escritura de ver que también había gente terriblemente más desgastado, deteriorado y consumido que nosotros. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a enfocar la energía mejor, de una manera potencializada, porque aquí al final de todo esto que estamos viendo, dice, pero un día, por eso te digo que hoy es tu día, pero un día esa mujer oyó hablar de Jesús. El versículo 27 enseguida dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Ella sabía a lo que iba. Ahora imagínate en la condición física que estaba. ¿Tú crees que pudo estar como los acereros de Pittsburgh, aventando con codazos y... No, yo pienso que esta mujer hasta arrastrándose iba con el mundo de debilidad que traía. Solamente la esperanza que avivó en su corazón le dio la fuerza para arrastrarse hasta lograr lo que ella ahora sí que se puso de meta, hasta tocar el borde del manto de Jesús, porque sabía quién era Jesús, conocía quién era Jesús, ¿verdad? Pero ese detalle es el que luego nos falta a nosotros. ¿Cómo nosotros en este tiempo podemos decir que vamos a tocar el manto? ¿Sí te suena interesante? Porque leerlo es como, pues yo voy a hacer lo mismo y voy a venirme por fe y paz, voy a tocar por fe el manto de Jesús y ya. Vamos a tratar de comprender y adecuarlo, entenderlo para poder llevarlo a la práctica. ¿Te interesa tocar el manto de Jesús? Para que entonces seas sano en lo físico, para que seas sano en lo emocional, para que seas sano en lo financiero. ¿Verdad? Es interesante. Vemos la condición de la mujer, la situación a la cual, cómo llegó antes de tocar el manto, y ahí nos identificamos nosotros en mucho, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros en esta actualidad, en este tiempo? Pero tenemos que entender esto. Primeramente, había una luz de esperanza en esta mujer. Había y sabía, porque esta mujer conocía las Escrituras, sabía que venía el Mesías y sabía
por supuesto, cuál era el trabajo y la labor del Mesías. ¿Te recuerdas que él fue al templo y tomó los pergaminos? ¿Te acuerdas? Jesús mismo. Y dice, agarra y abre en el libro de Isaías, mismo Jesús, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Eso está en Lucas 4, 18 y 19. Me ha enviado a sanar, ¿qué? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta mujer sabía la profecía de Isaías, entendía y conocía que iba a venir un Mesías, que iba a hacer esto. Y desde que tomó los pergaminos en el templo, Jesús, fue para sellar, porque dijo: aquí se ha cumplido la palabra, ya llegó quien va a hacer esto. Jesús mismo lo dijo. Entonces lo selló, y desde ese tiempo y desde ese momento, mis amados, hasta hoy sigue haciendo lo mismo. Sigue trayendo libertad a los cautivos, sigue sanando a los enfermos, y lo va a seguir haciendo hasta el final de los tiempos. Pero esto tiene que ver y tiene sentido, porque la Escritura dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y lo que se dijo en este tiempo se dice hoy y se va a seguir diciendo mañana. El tiempo no pasa por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida eterna. Es algo de la eternidad de Dios que podemos tener en un libro, aquí, en la Escritura. Amén. Híjole, no te da gusto, pero a mí sí. Ahora bien, ¿quién puede hablar mal de Jesús? Dime. Bueno, ya sabemos que sí hay gente que esas ni las tomamos en cuenta, van a tener su precio y su premio en la eternidad. Pero nosotros, como gente que camina en fe, ¿has oído hablar mal de Jesús? ¿Verdad que no? Y jamás lo vas a escuchar. Escucharás gente que habla mal de la iglesia, escucharás gente que habla de las iglesias, no vamos a poner una, de muchas. Habrá gente que hablará mal de los pastores, de los hermanos, ¿sí? Pero jamás vas a escuchar a alguien que hable mal de Jesús. Jamás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta mujer sabía y conocía que en Jesús hay salvación y hay sanidad. Desde antes de comenzar siquiera a caminar para poder tocar su manto, ella tenía en su corazón y sabía quién era al que iba a tocar el manto. Y tú tienes que saber quién es Jesús. Tú tienes que saber el poder grande y poderoso que es el Señor, porque esa es la parte de la fe. Porque le dice: hija, tu fe te ha sanado. Tu fe, por cuanto has creído. ¿Quién soy yo? No viniste a tocar a un hombre, viniste a tocar al Hijo de Dios. Eso es distinto. Tú no vienes a una iglesia para que nosotros, como pastores, que somos instrumentos, herramientas de Dios, el medio por medio del cual obra el Espíritu Santo en su amor y misericordia, podamos ser así como el fusible para conectarte con Dios. Pero tú vienes por alguien que es todopoderoso. Por eso Pablo siempre lo dice insistentemente: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Si tú vienes con ese enfoque, jamás vas a abandonar tu crecimiento espiritual.
Y ese crecimiento espiritual te va a llevar a una madurez espiritual. Y así es como nosotros vamos a ir caminando, tratando siempre, mis amados, ¿de qué? De llegar a la estatura del varón perfecto, llamado Jesucristo. Porque, ¿sabes? Ahí vienen unas bodas, las bodas del Cordero. Dice un canto, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Y de qué habla el lino fino? De las obras justas nuestras. Esas obras justas que tienen el soporte, que tienen el respaldo de la palabra de Dios. Esas son las obras justas. ¿Te acuerdas que decía mi esposa? No que seas cristiano aquí y el demonio afuera. No, tienes que hacer obras justas aquí, y el que es perico, donde quiera es verde. Amén. Que luego de repente se te quiere salir el apellido, apachúrralo, aplástalo con la palabra del Señor. Amén. ¿Quién tiene un apellido Bravo? Digo, no de que el apellido sea Bravo, sino que, sí, no, es que los Alfaro somos de mecha corta, los Medina también, bueno. Si hay alguna coincidencia en el apellido que doy, bueno, pues también. Escuchamos siempre, no hombre, que se me sube el apellido, me salió Lo Pérez. No, se te salió el animalote que traías allá adentro, ya le pusiste apellido y es otra cosa, ¿verdad? Por eso tenemos que darle de comer al espíritu, para que el espíritu aplaste al animalote ese que le pones apellido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjate bien, esta mujer creyó en Jesús. El versículo 28, te dije que íbamos a ir desmenuzando esto, ¿te está ayudando? Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer iba más allá de la sanidad. No nada más quería conformarse con la sanidad. No dijo ella, seré sana. Ella no se quedó con la parte física, ella quería la salvación, porque ella conocía lo que Jesús habló sobre la profecía de Isaías sobre él, ¿verdad? Dijo, no, yo no quiero nada más eso, quiero la salvación. Y acuérdate cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y Salomón qué fue lo que pidió? ¿Riquezas? Sabiduría, inteligencia para gobernar con responsabilidad tu pueblo. Y le dice, ¿qué le dijo Dios? ¿Has pedido? Sabiamente. Y no nada más te voy a dar eso, te voy a dar riquezas. Yo me imagino, si tú me permites, cuando Jesús aún sin que lo tocara escuchó lo que esa mujer estaba pidiendo antes de tocarlo. Porque ahí lo dice la Escritura, y conociendo Jesús a sus corazones, conociendo Jesús lo que había en su mente, de todos los que querían ponerle un 4, ¿se acuerdan? Jesús conoce y conocía desde antes, alguien quiere salvación. Entonces vino la mujer y tocó su manto, pero no nada más le dio la salvación, le dio la sanidad. Amén. Entonces ella fue más allá. Tú y yo no podemos quedarnos y conformarnos con pedirle lo del día de hoy, sino más allá. ¿Cómo es más allá? Señor, yo batallo para crecer espiritualmente. Quiero crecer espiritualmente porque quiero estar en la eternidad contigo. Estoy yendo más allá. Y por lo tanto, lo demás que has pedido, porque has pedido conforme a la voluntad de Dios,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad de Dios. Es la voluntad de Dios para ti y para mí. Por lo tanto, si te vas hasta el final del propósito de la vida, Él te va a dar lo que necesitas en este momento. ¿Verdad que vale la pena? Ok, seguimos adelante entonces. Ahora, esta mujer, con todo y la debilidad que estaba enfrentando, ¿tú crees que tenía ánimos de salir corriendo a buscar a Jesús? No me imagino yo. Yo mi madre estuvo en León con el cáncer que tenía y viví con ella 3 años y medio. Y podía yo ver con qué esfuerzo una persona, que de los que son así como vecinos de cama, con qué esfuerzo siquiera se sentaba y agarraba sola el vaso así con tantita agua para tomarse. Un terrible esfuerzo. Entonces yo me puedo imaginar, no me puedo imaginar con qué esfuerzo salió de su casa. Caminó lo que tenía que caminar porque oyó de Jesús y dijo: ahorita. Pero lo que le inyectó fuerza, fortaleza y energía fue la esperanza. Cuando tú y yo tenemos esperanza, tenemos el combustible para lograr lo que se tenga que lograr. Si en tu corazón no hay esperanza, expectativa, saber esperar a un evento que va a ser realidad en tu vida por el poder de quien te va a sacar adelante, entonces ya estás out, porque nadie te va a arrastrar. Aquí no dice que la llevaron, aquí dice que ella se acercó a Él, pero en la condición física que estaba, mis amados, ha de haber estado en su último sprint de vida. Ha de haber dicho: si hoy no lo alcanzo, ya no lo alcancé jamás. Pero esa cita ya la tenía Dios, ya la tenía Jesús programada. ¿Cierto? Tú tienes programada una cita con Jesús. De verdad. Está tu condición como está. Es más, si estás en una condición similar a la de esta mujer, te voy a decir, estás en el punto cero, donde Dios dice: solamente yo puedo hacer las cosas. Amén. Pero no es agradable. ¿Quién quiere llegar al punto cero? Pues nadie, ¿verdad? En esta semana que estuvo mi mujer bien complicada de salud, hubo 3 días que decía: ya me duele la espalda, no sé qué, ya me duele todo por la tos, porque se viene un cuadro muy complicado. La doctora la vio y le dije: hija, tenemos que orar. Esto no va a ir más allá de lo que Dios permita. Y llegó un momento en que mi mujer estuvo ya, como terminó el canto Maru, donde ya voy más allá, no importa lo que estoy viviendo, quiero adorarte. Y llegamos a un punto de adoración, ya, hazlo, que la medicina haga la chamba, pero que Dios haga la obra. Amén. Y por eso ya está ansiosamente mi esposa esperando ya dejar el tosido ese decía mi mamá: tienes tos de perro bailarín. Dejar ese tosido molesto, incómodo, todo eso. Pero por sobre todas las cosas, descanso, porque lo que menos quiere la gente que está tosiendo es hablar. Entonces, pues ha sufrido mi esposa con esa situación, porque empieza a platicar conmigo y empieza tas. Ya no hables, a señitas, dime si quieres. Y a ver, ¿cómo sienten las mujeres hablar a señas? Nosotros no nos complicamos porque sabemos escuchar, los que sabemos escuchar, ¿verdad? Pero las mujeres es un plano difícil. Pero Dios le ha ayudado, porque Dios le ha enseñado a tener paciencia y esperanza también. ¿Ok? Entonces esta mujer decide salir a buscar a Jesús con un objetivo
claramente. Tocar a Jesús. Ella sabía quién era Jesús, ¿estás de acuerdo? Ahora bien, tocar el borde de su manto, porque aquí lo dice, verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No era una casualidad que ella quisiera tocar el manto de Jesús. No era una casualidad. Porque tocar el manto de Jesús significa que creyó en Jesús como el Mesías prometido. Ve lo que hay atrás de la acción de tocar el manto. ¿Ok? Fíjate cómo dice Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En este texto, la frase en sus alas, hay una palabra hebrea que es kanaf. Esta palabra significa el filo o el borde de una capa, de un manto o de una cobija. Fíjate cómo está esto tan hermosamente descifrado, ¿verdad? Porque dice en sus alas, o sea, en su borde, en las orillas de su manto, en su capa, ¿sí? Ella sabía que había sanidad ahí. Fíjate cómo dice, te leí Malaquías 4:2, otra vez te lo voy a leer, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas. Ya vimos el significado de en sus alas, que es la capa, el borde del manto, ¿verdad? Traerá salvación. Y esta palabra, esta frase traerá salvación, escucha con atención, ¿verdad? Es la palabra hebrea marpé, así, marpé, la cual significa salvación, medicina, curación, remedio, salud. Es decir, ella tuvo la revelación en la condición en la que estaba, que tenía que ir, porque de acuerdo a Malaquías, en sus alas, en su capa, traerá sanidad, traerá salud, traerá salvación. Amén. Esta mujer entonces que creyó en Jesús como el Mesías prometido, sabía y conocía que tocar el borde de su manto le iba a traer sanidad. El manto habla de autoridad. El manto habla de autoridad. ¿Ok? Fíjate bien en Primera de Reyes 19:19. Dice, partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, ¿verdad? Que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, puso sobre él su autoridad. El manto entonces habla de autoridad, reconociendo esta mujer el poder, la autoridad de Jesús, ¿verdad? Ok, ahora fíjate, todo esto tiene que ver con que cuando queremos, y que dice tocar el manto, tiene que ver con conocer y saber que Jesús tiene la autoridad para sanar. ¿Sí? Eso es tocar el manto. No nada más la acción natural de tocar el manto, sino el conocimiento de una verdad espiritual que va y que conlleva, esa verdad espiritual es una acción de tocar el manto, dándole al Señor Jesús el reconocimiento de la autoridad puesta sobre Él para sanarme, para salvarme. Eso es tocar el manto. ¿Sí quedó claro? Estoy tratando de explicar. Entonces, el Señor Jesús, sabiendo y conociendo lo que había en el corazón de esta mujer, hizo algo que nadie había podido hacer en la vida de ella. Dice
Marcos del 5 al 29 al 30 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién tocó el borde de mi manto? ¿Quién, reconociendo la autoridad del nombre de Jesús y sabiendo el poder sanador, el poder de la salvación, me tocó? ¿Quién? ¿Se fija usted lo que tiene que ver para que obre un milagro en nosotros? El reconocer quién es ese Jesús, el Todopoderoso, el todo suficiente, el gran yo soy. Amén. Eso es tocar el manto, mis amados. Amén. Después de 12 años nadie había podido tocar el manto, nadie había podido sanar a esta mujer, nadie había hecho absolutamente nada más que llevarse su dinero o gastarse su dinero ella, y vivir el rechazo y el repudio que la llevó a un deterioro, un desgaste, a un estar consumida en todos los órdenes de su vida, ¿verdad? Entonces ella pudo ver la realidad de Jesús con esto. Él les dijo lo que es imposible en Lucas 18:27, lo que es imposible, lo dijo Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Bajo esta verdad no hay argumento humano en tu mente y en tu corazón, no debiera haberlo, para que se haga el milagro. Vuelvo a preguntar: ¿alguien necesita un milagro? ¿Puede levantar su mano para ver? No tenemos ninguna excusa para ello. Está en nosotros mismos. ¿Quién es el que va a creer? Porque así como esa mujer que le dice Jesús, cuando ya le narra, le explica todo con temor, miedo, porque sabía la autoridad. Imagínate haber vivido totalmente rechazada, abandonada, repudiada. ¿Cómo crees que se iba a presentar con Jesús? Así de, ¿qué pasó, Jesús? No, como conejito asustado, esperando también otra vez el rechazo, el reclamo y el repudio. ¿Qué le dice Jesús? Cuando ya le explica y le narra todo: hija, vete en paz, tu fe te ha sanado. Por cuanto has creído quién soy, por cuanto has sabido y te has abrazado en el poder mío, eso te da el milagro. Eso nos da el milagro. Amén. Entonces, ¿por qué pusimos el título a esta prédica: Hoy es tu día? Tú necesitas un milagro. Tienes al hacedor de milagros. ¿Te das cuenta? No tienes que estar esperando siglos para que esto suceda. Esta mujer pasó 12 años. No sé cuántos llevas tú esperando tu milagro, ¿verdad? Pero Él lo puede hacer con tan solo tú y yo creer. ¿Quién es Él? Tú y yo creer que es capaz de hacer, que es lo que Él vino a hacer aquí en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdate, Él lo leyó, el libro de Isaías en el templo: el Espíritu Santo está sobre mí. Y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Jesús está en tu corazón. ¿Y la fe en dónde está? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué?
también viene por leer la palabra de Dios y también viene por vivir la palabra de Dios. Entonces tu fe y mi fe tienen un crecimiento conforme a cuánto escucho de la palabra de Dios, conforme a cuánto leo de la palabra de Dios, conforme a cuánto vivo de la palabra de Dios. ¿De qué tamaño está tu fe entonces? Si somos honestos con Dios y nos de verdad le decimos: Señor, perdóname, no le he dado la atención a que crezca mi fe como debiera ser, Él lo va a entender, porque sabe cómo somos. A lo mejor dices tú: es que yo la verdad, pastor, ni leo la Biblia, solo aquí cuando vengo a la iglesia. Entonces tu fe va a estar así creciendo una micra de milímetro cada mes. Entonces quiere decir que es casi nada. Cuando es por fe, cuando las cosas se mueven. Acuérdate que Jesús lloró solo una vez, y lloró ante el pueblo, ante Jerusalén, porque no creyeron en Él. Y dice la Escritura que ahí no hizo ningún milagro. ¿De qué depende entonces que Dios accione en lo imposible? En la fe que tengamos nosotros, no en lo que vives. Tú y yo tenemos una dinámica mental que nos cuesta trabajo brincar. Mi fe depende de cómo estoy en este momento. Mi fe depende de lo que estoy viviendo. No tengo nada, tengo poca fe. ¿Sí me explico? Hay gente que trae su cartera sin un billete y se siente el más infeliz del mundo. Yo conocí una persona que ganaba bastante y decía: yo si no traigo 10,000 pesos en la bolsa me siento el peor de los seres humanos. Y en ese tiempo que me dijo, y dije yo: hoy yo con 10,000 pesos como un mes, y si no trae 10,000 pesos en la bolsa nomás se siente el más desgraciado. Pues ¿cómo me voy a sentir yo? Yo traía mi cartera llena de papeles, tarjetas y todo, pero no de billetes. Hasta que dije: bueno, ¿qué me gano con estar lamentándome? Yo no valgo por lo que traigo en la cartera, valgo por quien soy. Y mi Dios me va a proveer. ¿Sí? No es un proceso instantáneo, porque tu corazón tiene que ser trabajado y procesado por Dios. Por eso no te ha llegado un maletín de $1,000,000 a tu mano, porque no sabrías qué hacer con ese volumen de dinero. Hasta que Dios trabaja en tu corazón y te dice qué hacer con ese maletín lleno de dinero, te lo va a poner, y que tu corazón no cambie y se aleje de Dios. Por eso es importante mejor orar para que nuestro corazón sea listo, sea procesado y preparado por Dios para todo. Señor, como le diste a Salomón, a mí dame, pero dame inteligencia y sabiduría para saber administrar lo que me das. Amén. Dios no le da bienes a gente que quiere herencia, sino que prepara herederos. Los herederos administran la herencia y la multiplican. Aprenden eso. Entonces, mejor que nos prepare, porque somos herederos y coherederos de las riquezas del reino juntamente con Jesús. Fíjate, herederos y coherederos. Ese prefijo co es que estamos a la par con Jesús para administrar las riquezas del reino. Amén. Pero Señor, prepárame para eso. Prepárame para poder manejar sabiamente las riquezas del reino. ¿Te fijas cómo todo tiene un porqué? Y te estás pataleando: ¿por qué no me das? ¿Por qué no me das? Señor, sácame la lotería, ¿por qué no me das? Estadísticamente se ha comprobado que personas que se sacan la lotería se les va rápido el capital
y terminan más infelices que como estaban. Ese es el corazón. Mejor pidamos al Señor que trabaje en nuestro corazón. Amén. Ok. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. Entonces hoy es el día. Dile al que está a tu lado: hoy es el día. Piensa muy bien. Tú levantaste tu mano, hermano. Los que levantaron su mano, chido. Los que no lo levantaron están a tiempo de levantarlo. Piensa bien qué milagro quieres, porque hoy es el día. Hoy es tu día. ¿Ya pensaste? ¿Seguro? Por eso te dije, vente adelante, porque luego los de atrás no oyen muy bien. Amén. Porque hoy quiere hacer lo mismo que hizo con esta mujer de flujo de sangre. Hoy lo quiere hacer contigo hoy. Amén. No esperes una respuesta saliendo de la iglesia. Aprende a esperar en los tiempos de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Los que levantaron la mano tienen que creer. Dile al que está a tu lado: tengo que creer. No tengo de otra. Ya más amolado no podía estar. Ya más tronado no podía estar. Pero el socorro viene de Dios. ¿Amén? ¿Qué puedes perder? Dime, hermano, ¿qué puedes perder? Si levantaste tu mano, ¿qué puedes perder si ya todo estaba perdido? ¿Qué puedes arriesgar si ya no tienes nada que arriesgar? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces atrévete. Atrévete. Tengo un marido que dice que él así se va a morir. Él lo dice, Señor, pero tú lo vas a atropellar como a Pablo y lo vas a llevar de la mano y vas a hacer cosas asombrosas con él. O si es mujer, igual. O si son tus hijos, igual. Si tus hijos quieren, fíjate bien lo que te voy a decir, hacer lo que les da su gana hacer, ellos ya recibieron a Cristo. Ya tienen un sello que dice propiedad de Jesús. Y además, en algún momento de sus vidas, esos hijos le dijeron a Dios que le iban a servir. Y Él recoge esas palabras y las tiene aquí. Y no se van a escapar. Le darán vueltas a la noria, decía mi abuelo, pero se van a encontrar tarde que temprano con Jesús. Pero mis hijos no conocen de Jesús. Ora por ellos. Dios va a mandar cuerdas humanas para que le conozcan. Pero se están yendo, se están alejando de Dios. Ora por ellos. Lo que nunca van a poder evitar tus hijos es que tú ores por ellos, es que tú intercedas por ellos. Y el Espíritu Santo les va a dar un buen jalón que hasta se van a caer rendidos a los pies del Señor. Amén. Ya tienes en tu mente y en tu corazón eso que pareciera imposible, que solamente Dios lo puede hacer. Tienes que pararte en una verdad. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, y lo dice hoy: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Tú puedes creer? ¿Crees en Jesús? Entonces todo te es posible. Amén. Ya tienes tu milagro ahí, tu petición de milagro. Tu petición de milagro ya está. Ponla en las manos del Señor. Esto es por fe, creyendo que Él lo va a hacer.
para Él no hay nada imposible. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aún da un paso más allá. Ven al altar. Presenta tu petición delante del Señor. Aquí estás, Señor. Para mí esto es imposible. Para mí, Señor Dios, han sido años esperando una respuesta tuya sobre este tema, que hoy me traes, Señor, al altar con humildad. Pero tú, Señor, tú dijiste: hoy se ha cumplido la Escritura, porque vas a traer sanidad, vas a traer salvación, vas a sanar a los quebrantados de corazón. Tú lo puedes hacer, Señor.